José Luis Ábalos reaparece en el escenario político como un actor que regresa al clímax de la trama, exministro de Transportes y antiguo guardián de la Secretaría de Organización, sediento de verdad. Tras meses en silenciosa penumbra, su voz estalla con fuerza cinematográfica. Voy a tirar de la manta. Susurra a quien quiera escuchar secretos escritos, en papeles que crujen bajo el peso del poder. Habla de una hemorragia de traiciones que carcome el corazón del sanchismo, pintando Moncloa como un laberinto donde las sombras murmuran alianzas rotas y las paredes guardan confidencias letales. Advierte que ninguna cámara, ninguna pluma, ningún micrófono podrán eludir el caudal de sus revelaciones. Todo aquello oculto se filtrará en titulares, brotará en pasillos judiciales y tribunales. Consciente del drama que lo envuelve, vincula su descargo al eco de los juzgados, a la trama de las mascarillas que aún late en expedientes y diligencias, como herida abierta que no cicatriza. Su frase resuena, puñaladas en el corazón podrido, cruda metáfora de un sistema corroído por enfrentamientos subterráneos, por maniobras de Estado y luchas intestinas, donde la política besa a la traición. Quienes antaño aplaudieron sus pasos, quienes abonaron su ascenso con aplausos y cargos, podrían convertirse hoy en sus némesis, tejiendo alianzas para contener su voltaje, atemorizados ante la verdad que él empuña. En un tono sobrio, casi noir, Ábalos alza su testimonio como un faro que ilumina rincones que el tiempo quiso sepultar, preparando el terreno para ofertas renovadas, ceses fulminantes y encuentros clandestinos. Este es el prólogo de sus confidencias, un preludio de tensiones y conspiraciones, un verso sombrío que abre el telón a la hemorragia de secretos que está aún por desangrarse. Pasaron más de 2 años desde aquel julio de 2021, cuando su cese se clavó en la historia como un puñal abrupto, como un asesinato político sin explicación oficial. En 2023, en pleno duelo profundo, cuando su voz parecía ecolocalizarse en el silencio, altos cargos del PSOE susurraron al oído de Sánchez: Ábalos debe volver al Ejecutivo. La paradoja brilló con crueldad. Quienes aplaudieron su caída tejían ahora redes para rescatarle de la nada, para reforzar un equipo tambaleante tras la investidura fallida de Feijóo. No fue un gesto de amistad, sino un movimiento estratégico, una jugada maestra para apuntalar el poder con su presencia intacta y su lealtad probada. Compañeros enviaban señales veladas, invitaciones que nunca llegaron a carta oficial, promesas que flotaban en pasillos en penumbra, allí donde los murmullos se convierten en alianzas. Pero la herida seguía fresca y la traición, asegura Ábalos, no se olvida. Cada oferta era un eco de aquel puñal, cada caricia una vuelta de tuerca al dolor. Así, rechazó la llamada del coche oficial, obvió la reunión clandestina en Moncloa, prefirió la dignidad de su memoria política a la sombra de un despacho manchado por la deslealtad. Porque aceptar habría sido sellar el pacto con quienes le apartaron sin aviso, habría sido normalizar la puñalada en la espalda, y Ábalos, con el orgullo herido, se negó a ceder. Quedó, entonces, en el umbral de la política, con el eco de aquel "te queremos de vuelta" resonando en la memoria de un duelo que aún late en cada latido de su rechazo. Tras el rechazo al regreso ministerial, el PSOE decidió no borrarle del mapa. Ábalos halló su nombre en las listas de 2023 como número 2 en la candidatura por Valencia, un puesto de honor que susurraba al viento que su capital político seguía intacto, pese a haber sido apartado del gobierno. Convertido en parlamentario del grupo mixto, se alzó de nuevo en los escaños del Congreso, tejiendo hilos invisibles en cada pasillo, recogiendo miradas y afinando alianzas, manteniendo desde la distancia un micrófono encendido en la cámara baja, un eco constante de su voz y su peso. El trasfondo no fue mero gesto de cortesía, sino maniobra sutil de equilibrio territorial. El partido necesitaba sostener fuerzas frente al empuje rival en la Comunidad Valenciana, y surgieron rumores de un billete a Bruselas, de listas europeas que habrían llevado su nombre al Parlamento Europeo en 2024. Pero Ábalos no se dejó mecer por promesas, ni firmó acuerdos bajo la superficie del poder. Su dignidad, aún tensa por la traición, prefirió el calor del Congreso español al lujo incierto de un despacho continental. Así, mientras el aparato tramaba su futuro, él mantuvo la puerta abierta, pero sin cruzarla. En esa prudencia halló su fortaleza, defensa de principios ante brillos efímeros, resistencia serena al canto de sirena del cargo, pieza valiosa para el tablero del PSOE, pero consciente de que volver a Moncloa sin soldar antes la herida de su cese sería perder el pulso de su propia historia. Ábalos habla de una pura purga sanchista, un ritual de ceses sin aviso y reproches susurrados, una letal coreografía en la que caen sin aviso colaboradores fieles, evacuados del escenario político. Recuerda la primera estocada, la destitución fulminante, sin preámbulos, un puñal clavado en la espalda,
cuando aún no entendía la razón de su caída. La segunda herida llegó tras un gesto de dignidad. Al rechazar el regreso al Ejecutivo, sintió el peso del aparato presionando para arrebatarle su acta de diputado. Santos Cerdán, su sucesor, tocó a la puerta, solicitó sus credenciales con frialdad burocrática. Ábalos evocó aquel instante con mezcla de asombro y sarcasmo. ¿En serio, tu hijo?, murmuró, incrédulo de la traición. Para él, la detención de José Ignacio Koldo García fue el detonante que lo convirtió en chivo expiatorio. El hombre leal pasó a encarnar el sacrificio en el altar de la purga interna, damnificado sin clemencia. Y en su denuncia late una crítica feroz: la justicia convertida en arma política. Un proceso que debió aclarar responsabilidades mutó en revancha para ajustar cuentas con los caídos. Así traza Ábalos un retrato descarnado de las luchas de poder en el seno del partido, donde la fidelidad se mide en sobresaltos y cada victoria puede devenir condena. La purga no discrimina pasado de gloria. Quienes ayer alzaron medallas, hoy amanecen bajo sospecha, víctimas de la misma maquinaria que les encumbró. En este relato hábil y crudo resuena el eco de alianzas rotas, de compromisos quebrados y del costo de permanecer leal en un laberinto donde la traición es la última jugada maestra. Una llamada irrumpe en la noche. La secretaria al otro lado. Voz quedamente urgente. ¿Le espera el presidente en Moncloa? Un coche oficial avanza por avenidas desiertas. Luciérnagas de faros en la oscuridad, rumbo a un palacio sellado de secreto. Bajo el retumbe apagado de neumáticos, Ábalos contempla el reflejo de sus propios pasos sobre el asfalto frío, preguntándose qué palabras urgentes justificarán ese viaje clandestino al corazón del poder. Tras la verja, Pedro Sánchez aguarda, con el temblor contenido de un hombre acorralado. Susurros en los pasillos, ecos de la investidura fallida de Feijóo aún flotando en los salones oficiales. Allí, lamentablemente, todo fue por Koldo, musita el presidente como un conjuro. 2 horas de paseo por jardines centenarios, sombras estiradas bajo la luna waning, 2 conspiradores ajenos al protocolo, apenas observados por cipreses mudos. Un paseo mafioso, lo nombra el exministro, un pasaje de película sin guión visible. En ese vaivén de confidencias y hojas secas, el coche oficial se hace escudo, el acceso restringido se vuelve cómplice, y la figura de Koldo se erige de nuevo como chivo expiatorio solitario, mientras la Moncloa aparta sus manos del fuego. La cinta de la investidura se enrolla en el viento, mientras Ábalos atestigua el doble rasero. Política y justicia danzan en distinto compás, y el poder, hambriento de absoluciones, instrumentaliza a sus leales para salvarse a sí mismo. Este encuentro secreto, revelado con minuciosidad, desvela la fractura irreparable de la confianza y erige un monumento de sombras donde ya no bastan las palabras oficiales. La verdad late, insondable y urgente, en cada pasillo silenciado de Moncloa. Continuando su testimonio, Ábalos alza la voz y acusa a Sánchez y su círculo íntimo de tejer redes de encubrimiento bajo el abrigo del poder. Afirma que desde septiembre de 2023 la UCO ya rastreaba a Koldo García y el presidente, en lugar de cooperar, susurró a la justicia: silencio. Los pasillos de Ferraz guardan un tesoro, información privilegiada de la Fiscalía, moneda de cambio para adelantarse a la Guardia Civil y domar procedimientos. Para Ábalos no se trata de favores aislados, sino de un partido convertido en organización criminal, donde la lealtad se compra con sobornos y se cosecha con la impunidad compartida. En su voz resuena el reproche: quienes pitan ante la corrupción ajena celebran los chivatazos que protegen a sus pares, mientras el Estado, íntegro en apariencia, se hace escudo de una camarilla sin ley. Guarda nombres como dagas sin desenvainar, reservando el para cuando convenga como un as bajo la manga. Su denuncia alcanza a toda la cúpula, un clan sellado por el pacto de omertá. Así, cada maniobra de encubrimiento revela la pieza más grave de su denuncia: el uso deliberado de la administración para entorpecer la justicia y erigir un muro impenetrable de protección mutua. En el epicentro de la tormenta judicial resuena la trama de las mascarillas, un escándalo tejido en la urgencia de la pandemia, donde contratos inflados besaron manos del PSOE. Koldo García y Víctor de Aldama, nombres que danzan entre cifras opacas, mientras Ábalos alza su voz para subrayar la brecha entre un enchufe de 900 euros y millones que flotan impunes. La prensa cacarea 900 eurazos, como si el mundo girase al compás de esa minucia, ignorando que en almacenes y depósitos las sumas verdaderas brillaron con desvergüenza. En su ironía amarga, Delgado clama contra un sistema que escoge víctimas a su conveniencia, que silencia las facturas más gordas y amplifica lo pequeño con un griterío ensordecedor. Los muros de su casa soportan filtraciones constantes, interrogatorios públicos, el asedio de cámaras y micrófonos, transformando el hogar en celda de una condena previa. Para él, la investigación ha devenido en pretexto perfecto para saldar cuentas internas, pulir
medallas partidistas y exhibir ejemplaridades de cartón. La crisis sanitaria, ya de por sí urgente, sirve ahora de arma arrojadiza en una batalla que trasciende lo penal, penetrando el alma de quienes jamás pidieron ser chivos expiatorios. Así, la trama de las mascarillas desnuda ambiciones y rencores, y en medio del caos surge la pregunta punzante: ¿hasta dónde llega la justicia cuando el poder la amarra y la doblega? Más allá de los focos y los escaños, José Luis Ábalos abre el telón de su vida íntima y deja ver el coste humano de esta batalla sin tregua. Su hijo mayor camina entre sombras, hundido bajo el peso de titulares que repiten su apellido como hierros candentes. Las miradas ajenas se posan en cada paso que da y el aliento frío del escándalo le persigue hasta el techo de su propia casa. En voz contenida, Ábalos relata las puertas que se cierran en oficinas, las ofertas de trabajo que se esfuman como espejismos en un desierto de sospechas. Los días se alargan en silencios incómodos y el eco de la injusticia paralizante resuena en cada rincón del hogar. Esta confesión humaniza la trama. Ya no son cifras ni expedientes, sino rostros que sufren la presión de un mundo político que a veces olvida su rostro más tierno. Madres y padres, hijos y lágrimas, aparecen en el reverso de las noticias como víctimas colaterales de una guerra de poder. Ábalos alza la voz contra la desigualdad. La ley es según para quién, denuncia con amargura, apuntando a aquellos que en su propio partido colocan a sus familiares por encima de la justicia. Es un reproche punzante, una llamada a la empatía en un universo donde la impunidad baila con la prepotencia. No busca absoluciones ni compasión gratuita, sino abrir una grieta en el guión oficial, mostrar el precio real que pagan inocentes cuando el poder se convierte en arma implacable. Y en ese gesto de padre dolido, Ábalos obliga al espectador a preguntarse hasta dónde llegará la ambición humana para quebrar no solo la ley, sino también la dignidad de quien lleva su apellido sin culpa. La UCO sigue investigando, advierte Ábalos con voz tensa, y cada día la soga se estrecha alrededor de Moncloa. Esa imagen, cruda y sin concesiones, marca el final de su relato, pero también el comienzo de una historia aún viva, palpitante en los despachos y los juzgados. Recapitula con paso firme las dos heridas más profundas: el chivatazo susurrado en la reunión secreta con Sánchez y el encubrimiento lento de la trama de las mascarillas. Denuncia el peso político de usar recursos del Estado para sacrificar a aliados y proteger a otros, un acto que erosiona la confianza y convierte las instituciones en peones de intereses privados. Invita al espectador a mirar más allá de las banderas, a preguntarse por la responsabilidad de quienes ostentan el poder, por el precio que paga la democracia cuando el bien común cede ante la ambición personal. Su voz se eleva en defensa del derecho de los españoles a descorrer el velo de la mentira, a asir la verdad sin privilegios ni excepciones para nadie. Este desenlace no es venganza ni ajuste de cuentas privado, sino un acto de transparencia entregado a la sociedad, un puñado de palabras que aguardan su epílogo en tribunales y plazas públicas. La historia, advierte Ábalos, aún no ha cerrado sus puertas. El telón permanece alzado y cada revelación futura será estrofa nueva en este poema de poder, justicia y consecuencias.